Señoras, señores, ¿qué tal? Eh, Les quiero acercar este librito de cálculo que me encontré en el Tianguis, cálculo diferencial e integral con geometría analítica del plano, de un autor ruso, I. Suvorov, no recuerdo el nombre del autor, por ahí lo investigué. Es de... Es un tanto viejito el libro, es de 1972, impreso aquí en el Distrito Federal. Y me gustaría leerles el prólogo. Dice, hace poco más de 10 años apareció este manual de matemáticas superiores que comprende una introducción de geometría analítica del plano y las bases del cálculo diferencial e integral y que tanto éxito tuvo en nuestras escuelas de enseñanza media superior y superior. Fue un poderoso auxiliar del maestro y de suma utilidad para el estudiante, por la sencillez y claridad de su exposición, porque sus temas fueron absolutamente coincidentes con los exigidos en los programas respectivos y debido también a la multiplicidad de ejercicios contenidos en cada capítulo, con problemas de aplicación real que lo hacían más atractivo y práctico. Lo utilizamos entonces con gusto y lo recomendamos a muchos otros profesores, quienes lo emplearon con el mismo resultado altamente positivo. Hoy vuelve a aparecer debidamente actualizado porque el ingeniero Manuel Garza Caballero, director general del Instituto Politécnico Nacional, tiene interés en poner al alcance de la juventud estudiosa un libro de matemáticas de fácil comprensión, en verdad útil, como una contribución al desarrollo de los contenidos programáticos del tronco común respectivo. Además, la Dirección de Publicaciones del propio instituto acordó una edición masiva para abatir costos y hacerlos accesibles a todos los alumnos. Porque conocemos ampliamente esta obra que nos ha dejado la mejor de las experiencias, nos congratulamos de su aparición y deseamos que no solo se utilice en el Politécnico, sino en todo el Sistema Nacional de Educación Tecnológica, y en cuantos centros educativos se imparta la enseñanza de las matemáticas, acorde con el contenido de este magnífico libro. Zacatenco, Distrito Federal, enero del 83, 1983. Profesor e ingeniero Vianney Vergara Cedeño. Y bueno, sí, como dice aquí, es un magnífico libro, obviamente para quienes saben el valor de las matemáticas y el poder de los números, saben cuánto puede llegar a valer una idea de un maestro, en este caso un matemático. Es lo que yo les recomiendo siempre si están estudiando ingeniería o están estudiando cálculo, pues que se hagan, digamos, de varios libros, ¿no? Consíganse varios textos, así como cuando se estudian varias Biblias, o cuando se estudia la Biblia, se consiguen varias Biblias. Del mismo modo, recomiendo que consigan varios libros de cálculo. Y me gustaría leerles algunas definiciones rápidas, por ejemplo, la definición, bueno, definiciones fundamentales de la matemática, pero pues no tenemos mucho tiempo. El concepto de límite, límite de la magnitud variable. Dice, el concepto de límite ha sido estudiado ya en los cursos de álgebra y geometría. Ocupémonos ahora de él con más detalle. Y dice, definición. El número a se llama límite de la variable x si en el proceso de variación el valor de x se aproxima al número a de tal modo que el valor absoluto de la diferencia x menos a partir de cierto momento se hace tan pequeño como se quiera, es decir, más pequeño que cualquier número positivo dado y permanece más pequeño que él.
Designaremos cualquier número pequeño positivo dado por medio de la letra E, sí, una E chaparrita, E minúscula, según la definición. Para que el número A sea el límite de X, hace falta que a partir de cierto valor de X se cumpla la desigualdad como valor absoluto X menos A es menor que ese número E mencionado. Bueno, recuerden que el concepto de límite es importantísimo nos explican los profesores para entender el cálculo y toda su teoría y todo su corpus. De allí me gustaría pasar, por ejemplo, leerles el concepto que nos da Suvorov de la función derivada. Dice en el parágrafo 75, nos proponemos determinar la velocidad del cambio de la magnitud y o y en dependencia de la variación de la magnitud x. Puesto que nos interesan todos los casos posibles, prescindiremos del concepto físico de la dependencia y igual a f de x, es decir, nos limitaremos a considerar las magnitudes x e y en su aspecto matemático. Para hallar la velocidad del cambio de y respecto a x, emplearemos el mismo proceso de cálculo que ha sido aplicado al efectuar los ejemplos del parágrafo anterior. La derivada es una especie de límite, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, los profesores. Y bueno, no solo ellos, también la naturaleza de la matemática así nos lo va mostrando. Vean la definición de derivada, dice definición, se llama derivada de una función dada en el punto x al límite de la razón del incremento de esta función respecto al incremento del argumento en el punto x, al tender el incremento del argumento a 0. Justo esto que acabo de decir yo, aquí lo define muy bien. Y bueno, una tercera definición que me gustaría darles, creo que ahí cerraría el tiempo, es el de pues, los elementos del cálculo integral, integral definida, parágrafo 116, la integración como operación inversa a la derivación. Dice, la derivación consiste en hallar la derivada de la función dada. La integración es la operación inversa a la derivación. La finalidad de la integración consiste en que, dada una función f de x, se buscan las funciones de las cuales es derivada dicha función. Aquí está como parte de la antiderivada, como se llama en otros textos, para explicarnos la integral. Y también me gustaría leerles, no, ya no da tiempo, ya tenemos poco tiempo. Por aquí tenía algo más. Un corolario, vean este corolario, dice, si f de x es una función primitiva para la función dada, f de x, todas las funciones que se obtienen añadiendo a f de x una constante arbitraria c, es decir, todas las funciones de la forma f de x más c, son asimismo funciones primitivas para la función dada f de x, porque su derivada es también igual a f de x, f de x minúscula, f minúscula, ¿no? Y bueno, esto es importantísimo lo que está diciendo, porque refiere a la diferencia entre, o al matiz que existe entre el cálculo de integrales definidas y las integrales indefinidas. Bueno, por ahora estas breves ideas de Suvorov, cálculo diferencial e integral, léanlo si se lo encuentran. Es un librito de 370 páginas aproximadamente. Lean matemáticas con este ruso. Saludos.